Muy bien. Ah, bueno. Muchas gracias por acompañarnos. No hace falta demasiadas presentaciones sobre Margarita, que todo el mundo la conoce. Yo le quiero agradecer muy particularmente su presencia hoy acá. Para nosotros, en la semana de cierre, apenas a 3 días del cierre de la campaña electoral, es sumamente importante poder contar con la presencia de Margarita. Todos sabemos lo que significa ella en términos de valores, de principios, particularmente para los que venimos del radicalismo y tenemos el mismo origen. Muy particularmente es un orgullo que nos acompañe, así que bueno, nada, muchas gracias Margarita por estar acá y gracias a ustedes por también acompañarnos en esta mañana de junio. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a contestar todo lo que quieran, pero como introducción, sobre todo nosotros venimos con 2 mensajes centrales. El primer mensaje es la unidad. Desde que nosotros constituimos este frente, nuestro mensaje es un país unido. La Argentina no resiste que existan 40 millones de países distintos. Nosotros pensamos que hay que no caer en la trampa de una polarización, de una grieta que en realidad lo único que hace es poner una fractura entre los argentinos que puede servir para juntar votos, pero no sirve para resolver los problemas. Es necesario crear una unidad fuerte. Nosotros empezamos haciéndolo en esta unidad que es nuestro frente. Un frente que nos acerca desde historias y trayectorias distintas, pero sobre todo poniendo en potencia lo que son 2 agendas. La agenda de Sergio Massa, muy vinculada con lo social. Massa ha sido durante mucho tiempo, sin ninguna duda, el referente principal para los jubilados. Si hay alguien que todos los jubilados saben que los representa, los expresa, que pelea por las causas de los jubilados, es Sergio Massa o Mirta Tundis, que está también en nuestra lista, una lista de candidatos a diputados excelente. Y también Massa se ha hecho cargo durante todo el año pasado de llevar al Congreso la bandera de los trabajadores y del salario. Cada vez que discutimos nosotros el tema del impuesto a las ganancias, la ley antidespido, la eliminación del IVA en los productos de la canasta básica, que también apunta a mejorar el bolsillo. Esa agenda muy social, con las banderas de la justicia social del peronismo, se unió con las que nosotros traemos de esa trayectoria más vinculada con el radicalismo, con el progresismo, que son las banderas de Raúl Alfonsín, porque nosotros somos los que venimos de haber acompañado a Alfonsín en el retorno de la democracia con la bandera de los derechos humanos, sobre todo, las libertades públicas y la transparencia y la justicia también, el valor de las instituciones. Juntar esas 2 agendas tiene una potencialidad enorme, porque uno puede pensar en un país y en un modelo de desarrollo y de bienestar para la Argentina parado justamente en esos 2 pilares, que es atender principalmente la situación de los sectores más frágiles con una propuesta basada en la educación y el empleo, y el otro son las instituciones. No hay modelo de desarrollo sin instituciones sólidas, fuertes y un Estado de Derecho que funcione, entre otras cosas, con la división de los poderes. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié también en el tema de la justicia. No es casual que hayamos traído como souvenir una lupa, porque esto es lo que refleja para nosotros parte de nuestro compromiso. Y lo hacemos también porque buscamos no solamente discutir el tema de la justicia como estructura, como uno de los poderes del Estado, sino que lo que queremos es discutir la justicia como garantía de derechos, más bien relacionado con lo justo, ¿no? Porque hay que distinguir justicia como valor sobre todo y justicia como poder judicial o estructura del Estado. Nosotros creemos que hay que apuntar a lo justo. Lo justo es darle a cada uno lo que le corresponde sobre todo y priorizar a los sectores más frágiles. Y lo que pedimos es que se ponga una lupa sobre cómo está funcionando la justicia. Nos parece mentira que en una sociedad y en un tiempo donde todos los argentinos hoy reclaman por más justicia, porque con cada persona que uno habla la gente dice no, si la justicia no funciona, no funciona el resto de las cosas, reclaman justicia y sin embargo, ¿alguien escucha en la campaña electoral que los candidatos hablen de la justicia? No, nadie habla de la justicia.
Entonces nosotros hemos querido poner esto sobre la mesa de discusión y pedimos, pongan una lupa sobre el funcionamiento de la justicia, pero también pongan la lupa sobre el funcionamiento del Estado, porque lo cierto es que este gobierno, que tenía la obligación de ser prolijo y transparente, no lo está haciendo de manera suficiente. Entonces el riesgo es que se nos terminen colando por afuera de nuestra lupa algunos comportamientos que van reñidos con lo que debe ser el funcionamiento del Estado. Y también poner la lupa sobre las listas de los candidatos, porque yo no sé si todos los que están votando hoy saben que, por ejemplo, Scioli va a volver a ser diputado nacional, ¿no? Un Scioli al que no le conocemos absolutamente ni una sola definición política en todo el año. De lo único que Scioli habló este año, del embarazo de su novia y de que él le pidió que hiciera un aborto. Eso es lo único que escuchamos a Scioli durante todo este año. La verdad es que es una persona que sabemos además que está buscando fueros porque está siendo investigado por la justicia. Bueno, pongamos la lupa en la lista de candidatos, porque si no, lamentablemente después se nos termina colando cualquier discusión. El otro mensaje que nosotros tenemos es que la conclusión de la PASO, primero que nada, es que hay que tratar de votar sin miedo. El gobierno ha sido muy eficaz instalando una estrategia de miedo a volver al pasado. Entonces, primero protegieron a Cristina Fernández de Kirchner. Ellos la cuidaron para que no terminara presa. Algunos periodistas muy conocidos, todos lo saben porque lo han dicho en la televisión, la Nata por un lado, Jorge Asís por el otro, dijeron que Cristina iba a ir presa en el mes de mayo y que quien detuvo esa detención fue el propio Macri. Entonces es muy importante saber también que este gobierno la protegió y después la puso arriba del escenario, la agitó como un fantasma, pero fue muy exitoso, porque lo cierto es que los argentinos no quieren volver al pasado. Entonces terminaron votando para no correr el riesgo. La conclusión después de la PASO es que la señora Kirchner saca, proyectado a nivel nacional, el 30 que saca en la provincia, es menos del 20. Entonces ya no tiene la señora de Kirchner ninguna chance de liderar nada. Ese es un liderazgo agotado. Entonces no hay que votar con miedo, hay que votar positivamente, hay que votar con esperanza y hay que tratar de fortalecer esta alternativa política que constituye un país, que es la que representa a los sectores progresistas, a los sectores populares, frente a un gobierno que les da la espalda. No es apenas una forma de decir cuando todos los argentinos están observando que las políticas de este gobierno conducen a defender los intereses de sectores minoritarios y de poder y ricos. Hace falta entonces una fuerza política que defienda los intereses de los sectores populares. No lo puede hacer la señora de Kirchner porque ella llega al Congreso con la protección, con la intención de protegerse a sí misma, buscando fueros para protegerse ella de las causas judiciales donde está siendo investigada. En cambio nosotros lo que vamos a hacer es utilizar ese lugar que tengamos con nuestros representantes para realmente proteger a los sectores populares. Finalmente, lo que quiero decir es que para mí es un gran gusto volver a Junín una vez más. Siento que los candidatos locales son gente que conoce perfectamente la problemática de la ciudad, que está comprometida en resolver y atender esas problemáticas. Y para mí un motivo de enorme alegría y orgullo y satisfacción acompañar y apoyar a Mario y a Marianela en esta pelea, a Alexis Guerrera también en esta pelea para... A Marianela que no la presenté, digo, Marianela López es nuestra pero es bastante conocida. Sí, claro, nosotros la tenemos como alguien más de Junín. Marianela acompaña a Mario en la lista de candidatos a senadores, que la verdad hacen una complementariedad excelente porque son muy conocedores de la región sobre todo. Y esta es una región, lo hemos dicho muchas veces, con un potencial muy grande porque es una región muy rica, que además, y Mario tiene bastante que ver con esto también, si hay algo que nosotros hemos tomado como uno de los ejes es la relación como un puente entre la educación y el trabajo. En sectores como este, una universidad que es una universidad que en realidad ha demostrado estar en la vanguardia de muchos procesos de investigación y de capacitación, eso nos permite a nosotros potenciar en este lugar en gran medida la riqueza que tiene esto, que es el campo, no hay ninguna duda, pero que nosotros creemos en un
un campo también, junto con un proyecto de desarrollo local basado en la industria, en el comercio, y por eso esto forma parte también de nuestras propuestas prioritarias. Perdón por haber hecho una introducción. Margarita, escuchándola a usted respecto, bueno, a este sentido figurado de traer la lupa, pidiendo que la justicia avance, por ahí va a provocar un poco de risa, pero hay una coincidencia medio insólita con algo que acaba de declarar Cristina Fernández. Hace minutitos estuvo en el programa Morphy con Gerardo Rosín, y Gerardo Rosín le preguntó por el tema de los bolsos de Julio López. Y Cristina Fernández dijo que en realidad la justicia no quiere avanzar sobre esa causa porque se van a encontrar con la sorpresa de que las empresas que en teoría le podrían haber pagado coimas a Julio López están todas vinculadas al macrismo, no sé si directamente al presidente, pero si no a sus amigos o a su grupo íntimo. Ella dijo esto, que la justicia no quiere avanzar porque en definitiva van a terminar cayendo en el macrismo. ¿Usted pide avance de la justicia, Cristina Fernández también? Sí, por supuesto, lo que nosotros pedimos es el avance de todas las causas y respecto de todos los imputados. Ella ya ha sido procesada en una de las causas por ser considerada para los fiscales y para el juez como la jefa o líder de una banda o asociación ilícita, que dice el juez, primero que nada, montaron una estructura económica para apropiarse de los recursos públicos, ¿no? Se habla en esa causa de la irregularidad en las contrataciones de las obras públicas. Y después está la otra causa donde lo que se investiga es el lavado de dinero, que es cómo esa plata de origen sucio, porque proviene de la corrupción, tratan de alejarla de su destino ilegal para reconvertirla y darle apariencia de legalidad. Ese es el delito de lavado de dinero, que necesita siempre del delito precedente que genera la plata sucia. En esos casos ella ya ha sido considerada como la jefa o líder de esa banda o asociación ilícita. Los delitos se cometieron y las pruebas están, y nosotros esperamos también que la justicia pueda avanzar en todo esto. Ella intenta distraer la atención hacia los grupos empresarios, y nosotros estamos de acuerdo con que se investigue a los grupos empresarios y que nadie quede afuera de esto. Por eso es que nosotros también pedimos una mirada de atención sobre cuáles son las empresas que aún en este gobierno podrían aparecer como involucradas. También lo dije respecto a el manejo hoy de muchos negocios que tienen que ver con el Estado en la actualidad y que no cumplen con las normas de prolijidad y de transparencia que se quisieran. Mencioné recién a Massa como el referente de la defensa de los jubilados, ¿no? Y Massa viene planteando incluso una investigación judicial que demuestra que de los 220 millones de pesos que obtiene el ANSES el año pasado, esa plata termina yendo a parar a un fondo inversor que maneja nada menos que el ministro Caputo, ¿no? Hace unos días un escritor y intelectual muy prestigioso y conocido decía, no sea cosa que por ocuparnos del Pata Medina, que en definitiva está muy bien que termine estando preso y sea investigado, pero ojo con que investiguen al Pato Medina porque es gordito y morochón y nos dejen pasar a los Pata Caputo que hacen negocio por otro lado, pero son señores de traje y corbata, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto porque el negociado que se está haciendo con la plata de los jubilados es terriblemente grave. Primero porque le sacan la plata a los jubilados y nosotros decimos ese superávit que existe, esa renta que existe por sobre el manejo del ANSES debe destinarse a los jubilados. Nosotros hablamos de lo que se llama el haber 14, que es darle a los jubilados una cantidad de dinero más de lo que sobra. Estamos hablando de la renta que se obtiene. Esto lo que hacen es ponerlo en un fondo de inversión que lo maneja el ministro. Es una vergüenza en realidad. Entonces nosotros también creemos que hay que investigar a todos los empresarios que hicieron negocio con los anteriores y con este. Pero que la señora de Kirchner no piense que eso la va a liberar a ella de responsabilidades, porque todos saben que José López era su mano derecha en materia de obras públicas, que los negociados que se hacían en esa Secretaría de Obras Públicas tenían un cajero que era él, que se quedaba con sus vueltos, pero que la verdad era de los portavalijas que llevaban la plata después a la Casa de Gobierno, como era Jaime en el área del transporte. Todos conocen a estos personajes como los valijeros o los coimeros del gobierno de Cristina Fernández, y nunca mejor puesto el título de Berbisky del robo para la corona, porque estos robaban y se quedaban con una parte, pero el resto terminaba yendo a parar ahí. Y también nosotros hemos planteado que es necesario avanzar en la investigación sobre los empresarios que hacían negocio con el Estado,
porque dentro de ellos hay mucho empresario o devenidos en empresarios enriquecidos. El caso de Lázaro Báez, que era apenas un cajero de banco y termina siendo una persona que hoy tiene un patrimonio de varios miles de millones de pesos, que en realidad yo creo, esto es una suposición, que parte de esos miles de millones le pertenece y otra gran parte le pertenece a los Kirchner y él es apenas un testaferro. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todos estos temas y nosotros tengan la más absoluta seguridad que con el mismo rigor que denunciamos la corrupción del gobierno anterior, lo mismo vamos a hacer con este gobierno. Nosotros no tenemos ningún problema con la señora Kirchner, yo lo digo en todos lados, no tengo ningún problema personal con la señora. Y las mismas cosas que he dicho, porque creo en que el Estado debe funcionar de manera transparente. Creo que los funcionarios públicos, la política, tiene que volver a honrar las representaciones públicas. No puede ser que alguien que llega para representar al pueblo termine enriqueciendo sus propios bolsillos a costa de dejarnos 12 millones de pobres como nos dejó la señora Kirchner. Que ese es el peor de los saldos de su gestión. No es solamente la degradación de las instituciones, la corrupción, es haber desperdiciado las oportunidades para la Argentina en 12 años de gobierno que terminan teniendo como consecuencia una cantidad de personas en condición de pobreza. Ese es el peor saldo del gobierno de los Kirchner, 12 millones de personas pobres. Ahora, los que llegaron hace 2 años nos prometieron que iban a eliminar la pobreza y hoy tenemos más pobres que antes, tenemos más desocupados que antes, tenemos sectores medios que empiezan a ser las víctimas de que no hay una política que proteja al pequeño comerciante y vemos las calles de los centros comerciales que empiezan a bajar la persiana y los locales en alquiler y eso significa gente que pierde su trabajo. Entonces el gran problema de este gobierno es que tuvo una herencia muy pesada pero que no ha demostrado hasta ahora ningún cambio de rumbo. Pues acaba de salir una sentencia, imputado y pedido de desafuero debido. ¿Se estará moviendo algo más o seguirá el trámite como? Las causas, me refiero al apuro que están pidiendo. Sí, las causas judiciales que involucran a muchos funcionarios del gobierno anterior son una caja de Pandora. Nosotros hemos ido ampliando muchas de las denuncias originales en la medida en que vamos leyendo la documentación que se secuestra en los allanamientos y ahí es donde vamos encontrando cosas. Yo he hecho varias ampliaciones en los últimos días y lo cierto es que son cosas que encuentro que están en los expedientes y que nadie ha visto. En el hotel famoso, el Hotel Waldorf, que es el que nosotros tenemos muchos indicios de que en realidad le pertenece a la familia Kirchner, porque lo compró Sanfelice, lo compró en comisión, no tenía la plata para comprarlo y en el mismo momento en que se compraba de las cuentas de Néstor sale la plata equivalente a la compra y ahora la última novedad, porque recibía plata de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de Odebrecht, ese Hotel Waldorf. Y ahora la última es que nos encontramos que los directores del Waldorf, nombrados por Sanfelice, eran 2 directores del Banco Central nombrados por Cristina, ¿no? Entonces vamos permanentemente encontrando nuevas cuestiones. Ahora también la otra ampliación que estamos presentando en el día de hoy sobre la sociedad entre Víctor Manzanares, el contador, y Daniel Muñoz, que era el secretario, ese al que le descubrieron en los Panama Papers que tenía mucha plata en bienes en Miami. Estos eran socios y manejan unas playas de estacionamiento de varios pisos en la ciudad de Buenos Aires, en propiedades realmente carísimas. Y bueno, yo me permito suponer que en gran medida también es posible que ellos sean testaferros y que esas propiedades ni siquiera les pertenezcan, porque no eran gente que tenía el dinero para haber comprado esas propiedades, ¿no? Entonces las causas judiciales son permanentemente una caja de Pandora, nunca terminan. Yo creo que en algún momento hay que tener una mirada integradora de todas esas causas para realmente contar la película de lo que pasó. Ahora, lo importante es no solamente juzgar hacia el pasado. La justicia siempre juzga hechos del pasado y eso está bien. La responsabilidad política nuestra es que esas cosas que pasaron no vuelvan a ocurrir. Y el gobierno se ha negado, el gobierno actual, en 2 años, a discutir la ley de ética pública, a discutir una ley de fideicomiso, a discutir los conflictos de intereses. Entonces lo importante es ver, bueno, cuál es la estructura normativa que nosotros tenemos para evitar que los hechos de corrupción se repitan. ¿Cuáles son las expectativas electorales de un país en este domingo y
si esto sentará las bases para el trabajo de acá a 2 años. Sí, las expectativas para nosotros son las mejores porque hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir las mejores? Nosotros esperamos que nos va a seguir acompañando una cantidad de personas, arriba de 1,5 millones de votos sacamos en la PASO y nosotros esperamos mantener eso, incrementar, no es poco esto, y la verdad es que nosotros sentimos que hemos cumplido realmente con lo que teníamos que hacer, que era representar y expresar a una cantidad de personas que no está representada por las otras alternativas que se manifiestan en esos extremos de la polarización. Y estamos pensando en el 23 y estamos pensando en más adelante, porque el 23 los problemas van a seguir estando, y lo cierto es que les han vendido espejitos de colores durante todo este tiempo, pero la gente cuando se levante ese día se va a dar cuenta que tiene que pagar más luz, más gas, más transporte, más nafta. Eso va a ser el año que viene, y nos vamos a encontrar con un presupuesto otra vez, tanto en la provincia como en la nación, que muestra una distorsión enorme en términos de prioridades. El presupuesto nacional le destina 2.180 millones de pesos a la agencia de inteligencia, a la AFI, que no sirve para nada, que la deberían disolver, y en realidad la CEDRONAR, que es lo que ellos dijeron, que iban a combatir el tema de la droga y el narcotráfico, tiene la mitad de presupuesto. Entonces después nos hablan de que combaten a las mafias. Ahora las mafias se las combate también con estructura, con inteligencia, con recursos, y eso no se traduce realmente en el presupuesto. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires gastan más en publicidad y propaganda que realmente en atender las necesidades de una policía, que entre otras cosas necesita equipamiento. El otro día en la zona donde yo vivo mataron a un policía porque tenía el chaleco antibala vencido. No le están ni siquiera proveyendo a la policía. ¿Que hay mucha policía corrupta? Sí. A esa sí la tienen que sacar de encima, no mantenerla. Y a los que están hay que darle recursos, pagarles sueldos dignos. Los tiran a la calle a combatir con delincuentes, con mucha estructura sofisticada, con chalecos vencidos. En realidad hay un sueldo de 15.000 pesos. Entonces hay que poder mirar, por eso nosotros insistimos, qué es lo que hay por detrás de las grandes campañas de imagen, porque lo cierto es que se termina votando marketing, imagen pública, buenas intenciones, y eso no tiene nada que ver con las prioridades que sí se fijan en el presupuesto. En la provincia de Buenos Aires se gasta más en publicidad y propaganda que en mantenimiento de escuelas y hospitales. Se gasta más en mantener asesores con un salario altísimo, los del Poder Ejecutivo, que designa la gobernadora, entre eso y la propaganda, mucho más que lo que se destina a las obras del Salado. Entonces hay que mirar muchas de esas cosas, porque ahí es donde uno puede elegir y puede identificar cuáles son en realidad las prioridades del gobierno. ¿Cómo se piensa? Sí, perdón. No, adelante, vamos a ir. ¿Cómo se piensa avanzar? Ustedes ya están pensando más allá del 23. ¿Cómo se piensa avanzar desde un país, sumando, ampliando, haciendo nuevas alianzas, convocatorias, contrafuerzas, otros espacios de cara al 2019, ¿no? Para nosotros fue muy bueno el trabajo que se hizo durante todo este año, que fue sostener nuestra unidad en un acuerdo de tipo programático, parlamentario, y eso es lo que definió una agenda. No nos interesan los amontonamientos porque sí nomás, ni repartir los cargos en una lista. Nos interesa que esto tenga la solidez, la sustentabilidad de pensar en el largo plazo a partir de la política. El mayor valor que ha tenido la unidad que hicimos con Massa, primero, es cómo nos paramos frente al gobierno, y segundo, cómo nosotros pensamos el futuro. Y nosotros estamos abiertos, Massa lo expresa muy bien. Massa dice, nosotros estamos construyendo un frente con amplitud, con diversidad, donde son bienvenidos los que tienen orígenes políticos distintos, y hay una base peronista que es muy fuerte, y hay una base radical, socialistas, progresistas, porque la verdad así es como se debe construir. Las categorías políticas no son malas, primero que nada, pero me parece que nosotros tenemos que expresar ideas sin la nostalgia del pasado, sino más bien pensando hacia el futuro. ¿A quién y de qué forma sirve o beneficia esta polarización que desde un país intentan destruir? Polarización que hace algunos minutos, vuelvo a ser recurrente, alimentó Cristina Fernández de Kirchner en la nota que le hizo Gerardo Rosín, autoproclamándose casi como la única y más fuerte opositora al gobierno de Macri.
Sí, primero que nada, la grieta esta o la polarización es un invento del relato kirchnerista. La propia Cristina, siendo presidenta, es quien elige a Macri como su contrincante y lo terminó haciendo presidente. Y ellos después, el gobierno actual, me refiero al gobierno de Macri, profundiza esa misma idea de la polarización, también intentando sacar ventaja de esa manera. Y yo creo que ellos son los más beneficiados hoy, porque está claro que cada vez que la señora Kirchner da una entrevista, por el espanto ellos terminan acumulando votos. Por eso hay que decirle a la gente, hay que votar no con el espanto, no con el miedo. La señora Kirchner tiene un liderazgo agotado, absolutamente agotado y en extinción, aunque saque una porción importante de votos ahora. Por eso es que es urgente, para que la democracia funcione y tenga sus contrabalanceos, que frente al gobierno, que tiene toda su legitimidad, pero que representa esta categoría política que son los sectores más conservadores. Y yo no lo digo como descalificatorio, lo digo porque es una categoría política. En Europa uno ve que se habla de las izquierdas y las derechas con más naturalidad. A nosotros acá parece que las categorías políticas nos asustan. Ellos representan un proyecto político conservador, mucho más de derecha o de centro-derecha. Y hay que constituir, para que la democracia funcione correctamente, una representación de los sectores populares, que alguna vez la tuvo el kirchnerismo, pero está claro que hoy ya no pueden expresar ellos a los trabajadores después de haber utilizado a los trabajadores para llenarse los bolsillos. Ahora, hoy Cambiemos es quien aprovecha de esa situación y nosotros tenemos que volver a un contrabalanceo del funcionamiento del sistema político. Cuando usted dice que se produce una especie de espanto cuando Cristina Fernández sale a hablar y que le acumula votos para el macrismo, para Cambiemos, usted habla un poco de la caída que se produce en las encuestas cuando Cristina sale a hablar, en las encuestas posteriores. Se puede creer o no en esas encuestas, pero se ve una caída realmente en la intención de voto. Sí, una caída de ella misma. Sí, por supuesto, eso, sí. Eso es lo que nosotros vemos. Parece mentira, pero parece casi intencional, digamos, que ella sale, cada acto que hace. Lo mismo que pasa con algunos sectores sindicales, que cada vez que salen, terminan a los sillazos en algún lugar, el gobierno acumula por el espanto. Cuando ella habla, ella tiene un discurso tan autoritario, tan soberbio, que llega y choca muy fuerte, violento en muchos aspectos también es su discurso, y eso naturalmente lo que hace es acumular en favor del gobierno. Hay que tratar de romper esa situación y hay que considerarla a ella afuera del escenario político, porque afuera va a estar en los próximos años, tiene más preocupaciones vinculadas con la justicia, y tengan claro que todos los votos que la señora de Kirchner vaya a buscar son votos que ella negocia por su propia libertad o por su propia impunidad. Entonces yo creo que hay que construir una fuerza que reemplace a eso. A mí nunca me gusta la idea del jamón del medio, en realidad. Prefiero que nosotros trabajemos realmente para hacer el contrabalanceo del gobierno y que nosotros logremos reemplazar ese sector de la oposición que ella pudo haber representado alguna vez, no hoy. ¿Estamos? Muchas gracias. No le preguntamos nada a ustedes. No, por favor.